Saludos, empezamos con la serie de preguntas cortas que voy a ir planteando en Twitter para después ser respondidas con vídeos cortos en YouTube. Esta es la primera. Si queréis participar en el resto e ir evaluando vuestros conocimientos sobre Excel, Access, etc., seguidme en mi cuenta de Twitter. En la descripción del vídeo tenéis el enlace. La pregunta de hoy está relacionada con uno de los detalles de Excel que más se solía utilizar para crear preguntas en los test de oposiciones en los que había preguntas sobre Excel. Se trata del número de filas que tiene una hoja de Excel. Muchas veces se preguntaba por el número exacto de filas que tiene una hoja, que desde hace muchas versiones, desde la 2010 en concreto, es 1.048.576 filas. Esto era algo muy recurrente. A mí, como esta pregunta me parecía muy sencilla, preparaba otras un poco más rebuscadas y la de hoy es un ejemplo. Se trata de lo siguiente. En la pregunta os planteo que me digáis qué pasaría si intento insertar una nueva fila en esta hoja de Excel que os he mostrado en la imagen que he publicado. Quiero que me digáis qué pasaría cuando pulse en esta opción de insertar, teniendo en cuenta lo que se ve en la imagen. Bueno, pues vamos a probar. Por ejemplo, puedo hacer un clic aquí, seleccionar la opción de insertar. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues lo primero deciros que da igual donde haya intentado insertar la fila. Lo he hecho aquí, pero si por ejemplo lo hago por aquí o lo hago aquí o lo hago en cualquier otro sitio, el resultado sería el mismo. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que ha pasado, ya podemos decir que la respuesta correcta de las que os he planteado sería la segunda. No me deja insertar la fila. Me aparece un mensaje de error en el que me indica que no se puede insertar la fila. Vamos a explicar por qué pasa eso y por qué no son correctas el resto de las opciones que os he dado. Empezamos con la primera opción que os daba, en la que decía que después de insertar la nueva fila tendríamos 1.048.577 filas, es decir, una más. Esto no puede ser verdad porque el número de filas de una hoja de Excel siempre es el mismo, 1.048.576 filas. Da igual que insertéis o eliminéis filas, este número permanece fijo. Así que esa primera opción que os daba como respuesta no es correcta. Una hoja de Excel siempre tiene el mismo número de celdas distribuidas en el mismo número de filas y columnas. Bien, vamos a la siguiente opción, que es la correcta. En ella indicaba que no me dejará insertar la nueva fila. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no podemos insertar por aquí una nueva fila o por aquí o donde yo quiera? Bueno, pues no lo podemos hacer porque la última fila de esta hoja tiene datos. Ese es el kit de la cuestión en este caso. Cuando insertamos una fila en Excel, lo que hace es mover hacia abajo los datos de las filas que queden por debajo de la que insertamos. Es decir, si yo por ejemplo quiero insertar aquí una fila nueva, lo que haría es mover todos estos datos que quedan por debajo hacia abajo. Pero claro, como se encuentra que en la última fila de la hoja hay datos, ya no puede hacer la inserción de esa nueva fila, porque eso significaría tener que quitar los datos de esta última fila, porque en una hoja de Excel siempre hay el mismo número de filas, 1.048.576 filas. Y si la última de esas filas tiene datos, ya no podemos insertar más filas. Si yo, por ejemplo, intentara insertar aquí una fila, lo que pasaría es que todos estos datos deberían desplazarse hacia abajo y entonces se quedaría aquí una fila vacía. Pero claro, eso significaría eliminar estos datos porque ya no hay una zona a la que poderlos desplazar y por eso no me deja. Fijaros, si quito los datos de la última fila y por ejemplo intento insertar una fila aquí, ¿veis? Ahora sí que me ha dejado, porque hace lo que os he dicho, desplaza hacia abajo los datos que quedan por debajo de la nueva fila. Como ahora había una fila vacía para poder hacer ese desplazamiento, me ha dejado.
Así que debéis tener en cuenta que si vais a insertar filas, por el final de la hoja deben de quedar tantas filas vacías como filas queráis insertar. Ese es el punto clave. Esto sirve para filas y para columnas. El número de filas y columnas siempre es el mismo, nunca cambia. Y podremos insertar nuevas filas o columnas siempre que tengamos filas o columnas completamente vacías por el final de la hoja. Hacia abajo si hablamos de filas, hacia la derecha si hablamos de columnas. Bueno, pues con esto el resto de opciones ya sabemos que son falsas. Porque la tercera opción que os he dado ya hemos visto que no lo hace. No borrará la última fila con datos, que es la que se veía aquí, para dejar sitio a la nueva fila. Eso no puede ser, no puede borrar datos que pueden ser válidos. Y por supuesto la última opción tampoco es, porque sí que hay una opción correcta, que es la segunda. Bueno, pues así ya está. Muchas gracias por participar en la encuesta pregunta en Twitter o ver el vídeo. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar todas las notificaciones en la campanita para estar al día de todo lo que publico. Por supuesto, no os olvidéis también de que podéis uniros como miembros en el canal para acceder a contenido exclusivo. Por ejemplo, el curso de Excel que estoy desarrollando. Un curso que ya tiene más de 100 clases. Muchas gracias.